Soy el aspirante Santiago Duarte del curso preparatorio en conjunto con los aspirantes Mauricio Burgos y Santiago Silva del grupo B. Vamos a realizar el trabajo sobre narcotráfico. Para comenzar con nuestro estudio, es preciso aclarar la importancia de este tema y una de las mejores formas para hacerlo es demostrando a quienes afecta el mismo. Nuestro tema a tratar es el narcotráfico, una de las problemáticas con las cuales la sociedad a lo largo del mundo han tenido que luchar desde ya muchísimos años. Decimos que es una problemática por lo que representa en sí, siendo una de sus características atentar contra la economía de los países y su seguridad, puesto que las importantes sumas de dinero movilizadas por el narcotráfico no pagan impuestos y no hacen más que generar una escalada de violencia. Tal es el caso de ciudades y estados mexicanos como Guanajuato, las favelas de Brasil o la guerra contra el narcotráfico llevada a cabo en Colombia, teniendo como participantes al gobierno de Colombia y el de Estados Unidos. Estos datos van delineando sobre qué países son los más afectados, y es que este se desarrolla en países inestables políticamente hablando y con economías que carecen de la fortaleza requerida para hacer frente a dicha situación. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, los gobiernos más fuertes en materia de política y en economía no están exentos de esta problemática, denotando así la capacidad de trascender cualquier tipo de frontera que posee el narcotráfico, llegando de esta manera a los Estados Unidos e incluso a Europa. Con esto queremos decir que el tema del narcotráfico no es simplemente un tema que se pueda tomar a la ligera y que se pueda analizar de manera superficial como otros temas, ya que en sí engloba muchas causas, tanto sociales, económicas, políticas, incluso culturales. Por eso hablamos de que ningún país está exento de esto. Si bien los países con gobiernos políticamente inestables cuentan con esta problemática, también otros gobiernos, por ejemplo el de Estados Unidos, cuenta con esta problemática. Y es que si bien ellos no lo producen al producto, muchas veces su alto poder adquisitivo les permite tener un mayor consumo de estos productos. Con trascendencia nos referimos a que Estados Unidos crea organismos para lograr combatir el crimen organizado y el narcotráfico a nivel internacional. Esto lo hace mediante la creación de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, la cual realizó operaciones a nivel internacional con colaboraciones a nivel internacional. Una de las principales fue en la década de los 90, la cual se denominó Operación Pez Espada, la cual fue una alianza entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para luchar justamente contra el narcotráfico. Estados Unidos envió apoyo logístico y militar a Colombia con el fin de capturar a importantes líderes del narcotráfico en Colombia, lo cual resultó exitoso. También capturaron líderes del narcotráfico a nivel internacional, por ejemplo, en Europa capturaron líderes del narcotráfico que transportaban mercancías desde Colombia hasta España. También Estados Unidos ha utilizado diversos medios para combatir el narcotráfico, ya sea utilizando el poder represivo y la fuerza. También utilizó políticas de concientización para poder hacer que la gente tomara conciencia de que el consumo de drogas era negativo. También utilizaron la rehabilitación, y últimamente Donald Trump ha utilizado y ha apelado a utilizar nuevamente la fuerza para poder reprimir ese consumo o esa venta ilegal de estupefacientes, lo cual genera en ciertos casos racismo y otras problemáticas que también atañen al narcotráfico. Por eso decimos que el narcotráfico no simplemente es un problema económico, sino que es económico, político, social y cultural. Muchas gracias. Soy el aspirante Santiago Silva, comparto equipo con Santiago Duarte y Mauricio Burgos sobre el trabajo respecto al narcotráfico. Voy a hablar sobre el narcotráfico en Perú y en Colombia.
Colombia tiene un gran compromiso contra el narcotráfico y un conflicto el cual viene de hace décadas. Mucho se ha escrito sobre la guerra contra las FARC, contra el cártel de Medellín y los cárteles modernos, y la corrupción que permite el crecimiento de estos. A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, los cuales se remontan a 1984 e incluyen todo tipo de estrategias, como por ejemplo el Plan Colombia en 1999. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que Colombia es el líder de cocaína con el 70% de distribución y el 90% de procesamiento a nivel mundial. Hasta el 2010 la cantidad de droga incautada en otros países, gracias a la inteligencia colombiana, no alcanzaba la tonelada. Sin embargo, en 2017 fue de 110 toneladas incautadas y en 2018 más de 150 toneladas de cocaína. En esta investigación trataremos cómo estrategias militares como el Plan Colombia e intervenciones en general han afectado este negocio de los narcotraficantes. El narcotráfico en Perú, el gobierno peruano, mediante el empleo de sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ha desarrollado múltiples esfuerzos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y apoya la rehabilitación del drogadicto y la sustitución del cultivo de hoja de coca. El Perú ha enfocado este problema dentro de una política integral de prevención, sustitución, represión y rehabilitación, siendo una de estas estrategias que puede considerarse la más importantes como una acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el narcotráfico. El creciente uso de los estupefacientes se ha ido convirtiendo en una problemática que afecta a los Estados Unidos en su estructura social, económica e incluso política, de manera que lo que se configuró como una adicción ocasional es hoy en día una amenaza, motivo de actividades ilícitas que propician la corrupción, delincuencia y el deterioro de la sociedad universal, afectando la seguridad y el bienestar de la humanidad, de manera que ha obligado a desarrollar actividades internacionales de control, prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Cerca de 500.000 millones de dólares son los que mueven anualmente por concepto de tráfico ilegal de coca. La Convención de la Organización de Estados Americanos de ese año tuvo un aporte fundamental al reconocer que la lucha contra el narcotráfico debe partir de la corresponsabilidad y el desarrollo alternativo en la percepción básica de las leyes de la oferta y la demanda. Se produce cuando hay demanda, esta es una expresión del consumo. Según se dio a conocer en la primera reunión de jefes de organismos de represión y uso indebido de drogas para América Latina y el Caribe, el tráfico de cocaína en el mundo aumentó 10 veces solo en el último decenio. Hola, buenas, soy el aspirante Mauricio Burgos y juntos con mis camaradas Santiago Duarte y Santiago Silva vamos a presentar para estudios económicos y sociales. Y bueno, yo elegí el país de México y voy a hablar sobre el narcotráfico en dicho país. El origen del narcotráfico en México viene de muchos años atrás, iniciado en el estado de Sinaloa. Sin embargo, los detonantes y los muchos factores que han contribuido a la escala de violencia, según los analistas de la Ciudad de México, se le atribuyen a hechos más recientes como lo es la producción y la comercialización de estupefacientes, lo cual se convierte en un problema social en el que los gobiernos han puesto atención en especial a México, ya que habían aumentado los territorios de los narcos reconocidos, donde desde la plantación de marihuana y la producción de cocaína, formando así muchas actividades que forman parte del crimen empresarial, ilegal, organizado y criminal.
Elegimos este tema porque es un tema que afecta a todos de una forma u otra. Económicamente, sin lugar a dudas, el narcotráfico es uno de los problemas criminológicos que crece y mucho. Crece mucho. Es un fenómeno que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad. Bueno, ahora voy a pasar a la hipótesis. Bueno, la hipótesis la cual nosotros elegimos es una de ellas. Los militares disminuyen el narcotráfico. Luego la corrupción genera las incursiones militares que no sean tan eficaces. La aceptación social en la cultura del delito es la principal causa del narcotráfico en los jóvenes. Y, y por último, el aumento del narcotráfico alerta y desestabiliza la estructura económica que conocemos, bueno, de la sociedad, que en este caso México. Y bueno, gracias. Culminar, podemos detallar que las hipótesis que hemos tomado son en base al estudio que hemos intentado realizar, repasando cada punto de influencia del narcotráfico en la sociedad, cómo influye en el gobierno, cómo influye en la política y las maneras que han utilizado o las formas que han utilizado los gobiernos, los distintos gobiernos de diferentes países a lo largo de toda Latinoamérica e incluso de Europa para llevar y hacer frente a esta situación que tanto nos atañe y nos involucra a todos. Muchas gracias.